Bueno, entonces el título de mi participación es Hábitos Poderosos. Bien, hábitos poderosos. Entonces quiero empezar con una historia, siempre me gusta empezar con una pequeña historia. Es la historia de una niña que estaba andando con su mamá y hagan de cuenta estaba en el mercado de las pulgas. Vio un collar de perlas muy bonito, pero no eran perlas reales, eran perlas artificiales. ¿Cómo se llaman las bisuterías? ¿Qué se llaman? La joyería que no es real. Entonces la niña se enamoró de su collar de perlas artificial y mamá, por favor, yo quiero que me compres mi collar de perlas. Y la mamá, pero mi amor, es que no hay plata, o sea, venimos nada más a ver. Pero mamá, por favor, bueno, por lo menos preguntemos cuánto vale. No, que vale 50.000 pesos. Y la mamá, uy, no, mi amor, yo no tengo ese dinero, mamá, yo te aseguro que voy a mejorar en el colegio, te aseguro que voy a lavar los platos en la noche. No, mi amor, no alcanza, te aseguro que yo te prometo que voy a tender mi cama, te prometo, mejor dicho, que te voy a ayudar a lavar el baño, que todo lo que ustedes quieran. Así que de aquí en adelante voy a ser muy juiciosa. Entonces la mamá finalmente le dijo, listo, yo te lo compro. Se lo compró y la niña se encariñó muchísimo con ese collar. La mamá se lo compró haciendo un sacrificio muy grande. Lo compró, pero le tuvo que pedir prestado después a la abuelita de la niña para poder hacer el mercado. Bueno. Entonces la niña muy encariñada con su collar, lo quería tanto que inclusive era una pelea con los papás para que no durmiera con el collar puesto. Y los papás ven, puesto no porque lo rompes o te puedes hacer daño, te puedes lastimar el cuello, alguna cosa. Finalmente ella se las arreglaba para dormir con el collar en la mano o debajo de la almohada o muy cerquita de la cama. Entonces en la mañana apenas se levantaba, lo primero que hacía era ponerse su collar de perlas. En algún momento el papá de la niña, que la quería mucho, tenía una relación muy bonita con la niña, le dijo, mi amor, ¿quieres que te cuente un cuento? Y la niña, claro, qué maravilla, tal. Entonces el papá le contó un cuento. Bien. Al finalizar el cuento le dijo a la niña, ¿te gustó el cuento? La niña, sí, maravilloso. Oye, mi amor, yo quiero saber, ¿tú me amas? La niña, sí, claro, papá, yo te amo. Entonces, si me amas tanto, ¿me darías tu collar? ¿Me lo regalarías? Y la niña, no, papi, pídeme lo que quieras. Pídeme los muñecos, los peluches, pídeme lo que quieras, los otros aretes que tengo, el brillo, lo que quieras, pero el collar no. Bueno, mi amor, no hay problema. Duerme tranquila. Por allá a los 8 días, el papá nuevamente. Mi amor, ¿quieres que te cuente un cuento? La niña, sí, listo, súper tal. Le contó otro cuento. Y al finalizar, mi amor, ¿tú me amas? La niña ya como, sí, papi. Ay, si me amas tanto, ¿me darías tu collar? No, papi, ya sabes que no, yo te doy lo que quieras. Te hago dibujos, te hago poemas, canciones, pero no me pidas el collar. Bien, no me pidas el collar, por favor. Entonces, el papá le dijo, tranquila, mi amor, no hay problema. Pasaron 8 días nuevamente. El papá le vuelve a decir, mi amor, ¿quieres que te cuente un cuento? La niña ya como que, no te amo y no te voy a dar. algo así. Finalmente la niña dijo, bueno, le contó el cuento. Y al final, mi amor, ¿tú me amas? Y la niña se le llenaron los ojos de lágrimas, se le escurrieron las lágrimas y le dijo, sí, papá, yo te amo. Y te quiero regalar mi collar. En ese momento el papá cogió el collar y lo guardó en su bolsillo. Le dio un besito en la frente a la niña y del otro bolsillo sacó un collar de perlas real. Okay. No fantasía, no bisutería, real. Bien. Y quiero empezar mi participación con el tema de hábitos poderosos con esa historia, porque eso es lo que nos hace la vida. Para los que creemos en Dios eso es lo que hace con nosotros. Dios nos dice, si tú quieres un collar de perlas real, renuncia a tu collar de perlas artificial. Renuncia a tus creencias irracionales, renuncia a tus malos hábitos, renuncia a la pereza, renuncia a no querer leer, renuncia a no querer aprender, renuncia. Tienes que renunciar y a veces nos aferramos y nos apegamos con mucha fuerza y con mucha pasión a temas que nos hacen mucho daño. Bien, es que yo no sé, es que lo de la dieta eso no es para mí, a mí pídanme lo que sea, pero yo dieta no hago. Mucha gente
pone en riesgo su vida. Les dicen, si usted sigue comiendo así, le da un paro cardíaco. Si usted sigue comiendo así, la diabetes lo va a matar. Y la gente dice, utilizando estas palabras grotescas, es que yo prefiero morirme, pero no dejar de tragar. Sí, o sea, y a mí nadie me quita mi cervecita y mi chicharrón y mi... prefieren arriesgar la vida que renunciar al collar de perlas falsas, que renunciar al collar de perlas artificiales. Y pues la invitación es evidente, ¿no? Es cada uno pensar cuál puede ser ese collar de perlas artificiales que tenemos en nuestra vida. ¿Bien? ¿Cuál puede ser ese collar de perlas artificiales que tenemos y al que nos aferramos tanto y al que probablemente tenemos que renunciar para salir de la zona de confort de la que nos hablaba Juan Manuel? Entonces, les estaba contando que el proceso de desarrollo o de crecimiento o de progreso tiene unas leyes. Una ley es que es progresivo, ¿sí? De pronto yo no me voy a deshacer de todas mis fantasías, de todos mis tesoros de monedas falsas y de billetes de monopolio de un día para otro. Va a ser progresivamente, ¿sí? Progresivamente. La otra ley es que es armónico. O sea, no es en una sola área de vida, sino en todas. Porque si no es como un niño, pues que nace con unas piernas grandísimas y sin brazos, ¿sí? O con una cabezota y no sé, sin corazón. ¿Sí? Toca un crecimiento armónico. Entonces, Juan Manuel nos colocaba el ejemplo de las montañas, ¿no? En la vida hay muchas montañas, está la parte intelectual, la parte espiritual, la parte de familia, la parte de amor erótico, la parte de mi aporte a la sociedad, la parte financiera, la parte de negocio, es decir, hay muchas áreas de vida y eso nos llama a renunciar también a cosas en esas áreas de vida. Bien, a renunciar a cosas en esas. Decía Facundo Cabral en una de sus reflexiones, decía, puede ser el momento en que tengas que renunciar a ese trabajo que odias para hacer un trabajo que te guste. Sí. O renunciar a esa pareja que no amas y estar con una persona que realmente ames. Bien, porque no vale la pena estar aferrado a hábitos, costumbres, personas, situaciones, tareas que no nos llenan y nos hacen o nos cohíben o nos obstaculizan el camino para poder llegar a donde queremos llegar. Bien, aprovechando que tengo marcador, coloco un ejercicio que le aprendí a un maestro de los primeros ejercicios. Es súper sencillo, aquí hay 2 puntos. 2 puntos en el tablero. ¿Cuál es la manera más fácil de lo que nos enseñan en geometría, en física? Línea recta. ¿Cierto? Es la más fácil. Sí. Y cuando tenemos un hábito poderoso, vamos en línea recta. Pero la mayoría de gente no. La mayoría de gente lo que hace es enredar la madeja, miedos, prejuicios, apegos, collares de perlas artificiales. Bastante chévere. Muchas veces cuando inclusive ya estamos llegando, nos devolvemos. Sí. ¿Sí? Nos devolvemos porque no nos lo creemos, Sí. nos autosaboteamos. Sí. Hace poco coloqué una imagen por ahí en Instagram y en Facebook de un boxeador pegándose un puño al mismo. Y entonces colocaba como esa reflexión, ¿no? Que cómo nos saboteamos a nosotros mismos y nos hacemos malas pasadas. ¿Bien? Y así hay gente que dura toda la vida. Y lo peor es que siempre estamos culpando a otros. Siempre estamos culpando a otros. Y en este ejercicio tan sencillo podemos hablar un poco de los hábitos poderosos. El hábito poderoso es poder yo identificar a dónde quiero llegar. Bien. Y poder identificar cuál puede ser esa línea recta que me lleve de un punto a otro. Y poder identificar cómo puedo segmentar esa línea recta para llegar hasta acá. Bien. Entonces, si yo peso, no sé, 100 kilos y quiero pesar 60 kilos, no voy a llegar aquí de una, ¿sí? De pronto primero me pongo una meta por acá. 90 kilos, sí. Y después 80, y después... Es decir, tengo que segmentar esa línea con un plan de trabajo, con un cómo. Porque el problema es que nos dicen el qué, pero no nos dicen el cómo.
Ah, bueno, entonces estaba hablando de las leyes del progreso. Una ley es que sea progresivo, no es de un momento a otro. Otra ley es que sea eh, Armónico. armónico. A ver si me acuerdo. La otra ley es que requiere sacrificio y esfuerzo. No es fácil, ¿sí? No es porque yo me llene de mentalidad positiva o porque repita una frase o un rezo o un ritual. Tienen un sacrificio y un esfuerzo. Y parte del sacrificio y el esfuerzo es precisamente renunciar a los malos hábitos, a las creencias negativas, eh, a los miedos. Yo no sé, tantas cosas a las que hay que renunciar. Colabórame, porfa, Carmencita, con sí, lo vamos pasando y... ¿Cómo crear un hábito? Primero, elige qué hábitos deseas cambiar y qué hábitos deseas adquirir. Ok. ¿Qué hábitos deseas cambiar? Quise empezar con eso, ¿no? Primero, ¿cómo crear un hábito? Estamos hablando de hábitos poderosos, de hábitos, pero bueno, ¿cómo se crea un hábito? Entonces, el primero es identificar, ¿cómo? ¿A dónde Identificar qué hábitos deseas cambiar y qué hábitos deseas adquirir. ¿Qué hábito deseo cambiar y qué hábito deseo adquirir? Porque bueno, volvemos al tema del Lo querer. que no quiero y lo que quiero. Exacto, exacto. Y esa pregunta es una pregunta que hacen mucho los coaches. ¿Tú qué quieres? Pero también, ¿qué tienes que dejar de hacer para...? Y esa pregunta de qué tengo que dejar de hacer pucha, es fuerte. Es fuerte, es que yo quiero, no sé, vivir, tener una relación de pareja donde exista el amor. Sí, listo, eso es lo que quieres. Todo el mundo quiere eso, pero ¿qué tienes que dejar de hacer para tener eso? Tiene Pues, que dejar de echarle los perros a la vecina. y ahora que Juan me coloca que ese ejemplo de mamadera de gallo, me acuerdo de un amigo que tenemos en común, que el tipo dice que él quiere encontrar el amor, pero a toda la que pasa le cae. Todas se enamoran. Ni siquiera a todas les echa el cuento y a todas les, y a la final, con ninguna a la final termina nada, o sea, ni siquiera para decir que es un tipo dado al placer sexual tampoco, o sea, no hace nada, simplemente como un picaflor, pero a la final no hace nada. Entonces, ¿a qué tendría que renunciar él? Pues a dejar de hacer eso, A dejar de ser picaflor. que es un autosabotaje. Lo que lee porfa el segundo. 2. Especifica las conductas y pensamientos que van a ayudar a conseguir tu meta. Ok, conductas y pensamientos que ayudan a conseguir mi meta. Entonces, quiero el amor de mi vida. ¿Cómo tengo que pensar para poder tener ese amor? ¿Sí? ¿Cómo tengo que pensar? Hay una cosa que siempre me ha parecido interesante. Yo no recuerdo dónde lo leí, pero me pareció muy chévere. Que dice que todo el mundo quiere una relación amorosa especial, que eso es lo que nos enseñan las novelas, las canciones, bueno, que sería tema de otra charla. Pero de pronto nadie dice yo quiero amar, yo quiero entregar, yo quiero, sí, la gente normalmente está diciendo si me aman, entonces yo amo. Si me ayudan, entonces yo ayudo. Si me escuchan, entonces yo escucho. Si me apoyan, entonces de pronto yo apoyo. Pero es difícil la persona que diga voy a dar amor sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando yo logre cambiar ese pensamiento que va conectado a un comportamiento, con mucha probabilidad voy a encontrar una relación poderosa. ¿Cuál sigue? Confía en ti mismo o misma. Súper, súper. Tiene que ver con la fe de la que hablaba Juan Ay, Manuel. no, mentiras. ¿No? Me salté, ¿Era otra? ¿Cuál me es? salté el 3. Dice, registra tus acciones, avances y dificultades. Uy, qué bacano. Yo voy a ser un poco enfático en eso en mi participación de hábitos poderosos. Y es que no nos enseñan a medir, no nos enseñan a evaluar nuestro propio proceso. Y hoy, mientras preparaba el desayuno, pensaba en eso. Pensaba hay una práctica que tienen inclusive hay un libro que se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas. Los jesuitas son una orden religiosa católica que tiene les ha ido muy bien. Dentro de los jesuitas han estado los mejores físicos, los mejores cosmólogos, los mejores músicos. El Papa Francisco es jesuita, han tenido los mejores lideratos, o sea, gente muy excelsa, ¿sí? Muy importante, muy sabia. Los mejores políticos, es decir, gente que son lo mejor en lo que se proponen y son dueños
de bancos, de canales de televisión, bueno, de universidades, de colegios renombrados en el mundo. Entonces, este personaje analizaba algo muy interesante y es una práctica que tienen los jesuitas, que es escribir y hacer como una evaluación al principio del día y al finalizar el día. Y no lo hacen una vez a la semana, ni una vez al mes, ni lo hacen todos los días. Todos los días. Yo iba a ser jesuita. Y ese ejercicio de escribir y de evaluar el día en la madrugada, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y volverlo a evaluar en la noche, a las 10 de la noche, 11 de la noche, 9 de la noche, es poderosísimo. Entonces, ¿cómo hice para publicar 8 libros cuando tenía 31 años? A la edad de 31 años, pues así, y lo estaba evaluando, y lo estaba corrigiendo, y lo estaba... Bien, entonces no es algo gratuito. No es algo gratuito, no es que estuve de buenas o que alguien me hizo el milagrito. No, es un trabajo de evaluación continua. El siguiente era creer en mí. Confía en ti mismo, sí señor. Entonces, claro, si tú no confías en ti, grave, y creo que lo mencioné en alguna intervención, Sí. nos vendieron la idea del cazatalentos. ¿Sí? Entonces, como que alguien va a descubrir mi talento y me va a sacar de la inmunda. ¿Sí? O se va a ganar la lotería. O me voy a ganar algo externo, ¿sí? Algo externo, inclusive, bueno, gracias a Dios eso ya pasó, pero hubo una época en que las mujeres suramericanas pensaban que un extranjero era el que las iba a sacar de la inmunda, ¿sí? Entonces, sí. que llegue un europeo y me saque de la inmunda, ¿sí? Entonces, Ya pasó, sí. pues hoy en día hay un poco de mayor madurez intelectual y emocional en ese sentido. Y ya la gente tiene los pies un poquito más en el piso, pero hubo una época en que ese era el sueño de muchas mujeres, ¿sí? Como que llegue el príncipe azul, un extranjero, y me saque de la inmunda. Hay que creer en uno mismo. Hay que creer en uno mismo. Los grandes actores, los grandes empresarios, creyeron en ellos mismos. Y ellos mismos empezaron sus primeros proyectos con su propio dinero, con las uñas, ¿bien? Pero a uno, lastimosamente, el cine genera muchas fantasías del cazatalento, ¿no? Alguien me va a descubrir lo buen conferencista que soy. La cultura traqueta y el mal ejemplo de nuestros gobernantes también nos enseña Ayuda a eso. enriquecimiento de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Entonces hay que creer en uno mismo. Y si tú no crees en ti mismo, pues grave. ¿Cuál sigue? Sé constante. Constante. Ah, bueno, la constancia. Tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Ser constante, 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 Les constante, quiero constante. compartir una cosa que Dale. decía León Messi en una entrevista. Y a él le decían, pero usted cómo llegó a ser el mejor jugador del mundo. Entonces él leo textualmente lo que le decía al entrevistador. Dice, me despertaba temprano y me dormía en la tarde, día y noche, día tras año tras año. Me levantaba en la mañana muy temprano y me acostaba muy tarde entrenando. Esto me tomó 17 años y solo en 114 días me convertí en el éxito del mundo. Que no, Eso no es de la noche a la mañana. no es de la noche a la mañana. El éxito no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, sí. Bueno, ahí ya está explicadito, mejor explicado para dónde. Es la constancia, no se construye de un día para otro. Y mucha gente, yo me imagino, ahora que tú colocas el ejemplo de Messi, supongo que mucha gente a su alrededor le decía, pero ¿para qué madruga tanto? O ser futbolista, eso no da plata, o llegar a ser, no sé. Que era muy bajito. Además, Usted es muy a eso chiquito. iba. Es que es Usted es muy bajito y eso chiquito, la gente usted- le decía que no. Pues para no ir tan lejos, yo conocí a Falcao cuando era muy chiquito. De hecho, él jugó con un novio que yo tuve. Y ellos, yo me acuerdo que cuando yo lo conocí, este chino tenía que, éramos muy chiquitos, tendría como 12 años. Y mientras todos nos íbamos a farrear, a parrandear y demás, a él le tocaba quedarse horas entrenando. Y entonces, pues claro, los otros chicos lo molestaban y le decían, pero ay, es que su papá, le decían, es que su papá es un dictador, su papá lo quiere explotar, no sé qué. Entonces, al final, pues el papá decide llevárselo a Argentina porque aquí no había la disciplina para lo que él soñaba
y el propósito que tenía Falcao. El Y es en círculo- Argentina que es lo que es. El círculo de influencia, entonces todo se va conectando. Fíjense que Juan Manuel también hablaba un poco de eso, de cómo la gente que nos rodea nos puede desmotivar, puede ser inclusive un obstáculo para el proceso. Y por eso es que se crean a veces estas comunidades, estas familias artificiales, ¿sí? Porque es que es en el lugar donde uno puede crecer, donde uno puede echar raíces, donde uno puede crecer, donde uno puede animarse mutuamente, y no importa si son 2, 3, 4, 5, 10, 20, pero lo importante es sentir este calor y este apoyo mutuo, es sentir este apoyo mutuo. Además que hay muchas cosas en la vida a nivel natural que para crecer primero tienen que ir hacia abajo. Ejemplo, un árbol. Un árbol primero tiene que echar raíces y crecer bien hacia abajo. Después de que ya tiene sus raíces bien montadas, es que puede Echar para crecer. arriba. ¿Cuál sigue? Sexto, recompensa los pequeños y grandes logros. Ah, eso es fabuloso. A veces se nos olvida eso y si uno no se recompensa, se desmotiva. Si uno no se recompensa, entonces es los pequeños logros, los pequeños logros. De pronto tú puedes estar muy desmotivado o desmotivada, pero hombre, hoy sábado estoy en transformación personal y me lo valoro, ¿sí? Mientras otra gente está viendo, yo no sé, el resumen de las novelas de entre semana, o durmiendo, La red, o, estar viendo la red. o bebiendo, o viendo, yo no sé, programas de chismes. Es decir, yo estoy en un grupo de transformación personal. ¿Ya? Yo estoy en un grupo de transformación personal. Entonces, esos pequeños logros, si yo logro felicitármelos, y va pegado al anterior, ¿no? A uno de los anteriores, tengo que evaluar y medir para saber si estoy creciendo o no. Mucha gente abandona el proceso porque no ve crecimientos instantáneos o grandes. Pero si se pusiera a evaluar, se daría cuenta que sí está creciendo. Lento, pero está creciendo. Y si se felicita a sí mismo, si se da un premio simbólico a sí mismo, por haber crecido ese centímetro, ese milímetro, se va a motivar a seguir. Sigamos, por favor. Date tiempo. Ok, date tiempo, va muy pegado a eso. Es tener tolerancia a la frustración, tener tolerancia a no ver los resultados de un día para otro. Miren, le contaba yo a Juan Manuel cuando me preguntó por primera vez lo de ir a entrenar. Yo le decía a mi hermano, la gente en diciembre, enero, el gimnasio es lleno. O sea, las máquinas uno no puede ni entrenar. Y en febrero ya está todo. Sí, porque la gente empezando el año, no, este año sí me voy a poner fit, voy a tener la cintura así, no sé, ya, me voy a poner este vestido, o sea, y se llena el gimnasio. Y en febrero se desmotivan, piensan que en un mes se van a mirar al espejo y ya no es así. Y mira que está muy unido al anterior, porque si digamos una persona, a mí me empezó a pasar, ¿no? Yo estaba pesando 54 kilos, estaba muy delgado, pero a la semana yo llegaba, antes de bañarme, me miraba al espejo y veía ese pequeño gran logro y yo decía, wow, ese músculo no lo tenía. A la otra semana, ya tengo media chocolatina, muy bien. Después me podía mirar la espalda y empecé a darme cuenta de mi crecimiento y de esos pequeños, grandes logros que pues hombre, si uno se toma una foto a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, pues ya va a haber el cambio. Si yo ahorita por ejemplo veo un chico y yo, oye, ¿tú cuánto tiempo llevas entrenando? No, 2 años, no, 1 año. Entonces claro, uno dice, bueno, uno está en ese camino y está como en esa parte inicial de la montaña, entonces es absolutamente diferente la imagen que tengo hoy a la que tenía hace 3 meses. Qué bueno. ¿Cuál sigue? Apóyate en tu círculo de confianza. El círculo de confianza. Ese va, bueno, ¿cómo creo un hábito yo? Apoyándome en un círculo de confianza. Entonces le decía a Juan Manuel, si quieres tener un cuerpo bacano, obsesiónate con eso. Aristóteles decía una cosa en la ética a Nicómaco, decía, si uno quiere encontrar un punto de equilibrio, tiene que irse al otro extremo. Entonces, si yo soy supremamente perezoso, y quiero encontrar un punto de equilibrio, es como una balanza, me voy al otro extremo y me vuelvo súper disciplinado, y entonces ya después por inercia voy a tratar de volver a mi estado original, pero ya no vuelvo hasta la pereza, sino me quedo como en la mitad. Es verdad. Entonces
cómo era que decía ¿Cuál? el punto del anterior? El que acabamos de leer. El de apóyate en tu círculo de confianza. Apóyate, bueno, y eso tiene que ver con eso. Entonces, yo le decía, bueno, vas a automotivarte, vas a ver videos de esto, vas a tratar de tener amigos de esto, vas a desayunar, almorzar y comer con eso. Bien, de las cosas que he hecho bien en mi vida ha sido eso. Entonces, en la época en que era un buen músico, desayunaba, almorzaba y comía con instrumento musical. En la época en que fui un buen escritor, desayunaba, almorzaba y comía leyendo y escribiendo. En la época en que, es decir, es un efecto túnel, ¿sí? Es un efecto túnel. No tan disperso. No tan disperso, y creo que gracias a Dios yo le puedo enseñar a mi hijo. Y eso en la comunidad es súper. Qué bueno que hoy estamos aquí reunidos, no hablando mal de la gente, ni hablando, yo no sé, del clima, sino hablando de cosas importantes. La comunidad es supremamente importante. El círculo de influencia es supremamente importante. Y la gente, aunque me salto a otro tema, pero tiene que ver con esto, la gente con la que tú te metes siempre va a ser lo que tú irradias. ¿Por qué me rodeo de gente, no sé, perezosa? Porque tú también eres perezosa. ¿Sí? Y en la medida que tú vayas cambiando vas a traer gente distinta. ¿Ya se acabó ese? Sí, señor. ¿Cuál sigue? Como El vibro, del eso atrae. respaldo. El del, Así es. dale. El del respaldo. Ah, ok. ¿Qué dice? Es un círculo. Ah, sí. A ver, Juanma como que ya lo conoce. Esta es una técnica de gestión japonesa de 5 puntos. Ok. La primera es clasificación. Ok. Entonces esta es una técnica japonesa que se llama 5 S, porque si todas empiezan por S. ¿Sí? Son 5 puntos que todos empiezan por S. Esto lo han implementado en muchas empresas muy duras, muy buenas, muy exitosas, y han visto cosas positivas. Que es algo, pues loco entre comillas, pero que me parece interesante. Escoger algunas de estas herramientas que se usan en el mundo empresarial, y yo digo, bueno, ¿y por qué no usarlas en mí? Claro. En mí, ¿sí? No en un negocio de galletas o de lo que sea, sino ¿por qué no usarlo en mí? Entonces el primero es clasificar, ¿cierto? Clasificar. Entonces, yo con esto soy un poco intenso, y alguna gente puede pensar que es psicorrigidez o alguna cosa de esas, pero tú te das cuenta de cómo es una persona por su habitación. Tú te das cuenta de cómo es una persona por su automóvil, los que tienen automóvil. Sí, cómo es la persona. Entonces la persona, por alguna cosa tú vas a visitar a un amigo, a una amiga, y entras a la habitación y los cucos acá, las medias por acá, los pantaloncillos pegados en el techo. Oye, ¿me prestas una bufanda? Sí, claro, abre el armario. Uno abre el armario y las medias revueltas con los sacos, con los... O sea, así funciona la mente de esa persona. Es más, uno conoce a la gente por cómo está su computador. Ay, préstame tu portátil, tu computador. ¿Qué es este? O sea, todo revuelto. El escritorio lleno de iconos. Iconos, o sea, que uno dice, pero esta mierda no clasifica, o sea, ¿Cómo encuentra las cosas? Exacto, entonces, ese es un Y son los que dicen, es que yo no entiendo mi desorden. que esa es una excusa, ¿no? Esa es una excusa. Y esas son las cosas, son los collares de perlas falsos a los que tenemos que renunciar. Es que lo que es para ti un desorden, para mí es un orden, sí, claro. Y lo que para ti es feo, para mí es belleza, sí, claro, sigue creyendo. Y lo que, o sea, esos son excusas. Entonces, lo primero es clasificar mi guardarropa, mi habitación, mis finanzas, mis relaciones personales, mis alimentos. Con las finanzas pasa mucho eso. Si la persona no es organizada con su dinero, sino es metódica en el dinero, Se vuelve pero ¿cuál es la siguiente para avanzar? organización. Ok, organizar. Entonces clasifico, digamos que ya logré clasificar por carpetas, pero eso también tiene que tener una organización, esas subcarpetas. Sí, eso no puede ir tampoco a la lata. ¿Cuál es la otra? Limpieza. Limpieza, esta es fascinante. Limpieza es sacar lo que no sirve, sacar la suciedad. Y yo con esto tengo algo, ya que lo combino con la espiritualidad,
Y es que cuando tú sacas lo viejo, le das espacio a que entre lo Lo nuevo. nuevo. Cuando tú sueltas, volviendo al tema del collar de perlas falsas, cuando sueltas el collar de perlas falsas, las manos se van a quedar libres para recibir el collar de perlas verdadero. ¿Sí? Entonces hay gente que tiene un poco de ropa y de chiros que nunca se pone, porque no lo saca y le ayuda a alguien que no tiene que ponerse. Y le aseguro que el universo, Dios, como quiera llamarlo, le va a devolver cosas nuevas y mejores. ¿Sí? Y que se va a poner por lo menos. Yo tengo una técnica con la ropa. Mm. Y es, yo me compro un pantalón, tengo que sacar un pantalón. Así todos me los ponga o así todos estén Eso buenos. está bueno. Yo compro unos zapatos y tengo que sacar unos zapatos. Así Bueno, todos estén buenos. Hay una cosa, me salgo un poco del tema, pero tiene que ver. Los jesuitas, yo les hablaba de los jesuitas. Alguna vez un jesuita me decía eso. Me decía, cuando una comunidad religiosa, cuando un grupo religioso hace voto de pobreza, se vuelven ricos. O sea, es una vaina un poco rara. Claro, Y los grandes, muchos de los grandes empresarios son minimalistas y como ascetas, o sea, andan descalzos con el mismo jean siempre. Es decir, no están pensando en el collar de perla, no están pensando en esas cosas, ¿sí? Los manes andan de lo más simple. porque es que, y además que eso, por ejemplo, se los digo porque me pasó una vez con mi hermana, ella colecciona zapatos. Ustedes van y ella tiene, sin contarles, tiene 140 pares de zapatos. Y entonces yo analizaba ella cómo empezó con esto, o sea, cómo llegó a esta obsesión, cómo llegó a esta, pues cómo llegó a esta colección que al final no es una colección porque hay zapatos que ya ni se ponen. Ya me parece como una, y es que uno se vuelve comprador compulsivo a veces de cosas que no tengo. Entonces, por ejemplo, como yo ya tengo esa regla, porque no es si yo quiero, sino es una regla que yo tengo, de si yo me compro estos zapatos hoy, yo voy al almacén y los veo y yo digo, bueno, voy a comprar esos zapatos, pero entonces yo ya estoy pensando en mi mente cuál voy a sacar. Entonces, como yo estoy pensando cuál voy a sacar, entonces dijo, no, todos están muy bonitos, no me quiero deshacer de ninguno, entonces no compro eso. Muy bien. Esa técnica está chévere. Y eso hace que yo no compre eso. O sea, que ¿cuántos pantalones tienes? Pero bueno, Muy entonces, pocos. y la limpieza, saliéndome un poco del tema, pero conectado, tiene que ver con la salud mental. O sea, ustedes se dan cuenta de que una persona tiene problemas de salud mental cuando empieza a andar cochina, cuando tú la ves que, no sé, que anda desalineada, o cuando ves que se vuelven acumuladores compulsivos. O sea, uno dice, esta persona puede estar generando problemas de salud mental. ¿Cuál sigue? Sí, señor. Estandarizar, perdón. Bueno, ¿cómo se entenderá eso? Como el proceso, como los procesos de éxito que uno tiene en la vida, lo que uno va repitiendo de ¿Cómo forma sistematizar? lo que uno va repitiendo de forma sistemática. Pues yo lo asocié en ese momento de sistematizar, ¿qué me estás estandarizar? Cuando ya se volvió un hábito. Sí. Porque ya ha dado Un toda la protocolo. vueltica, ahí ya limpiamos, ya clasificamos, entonces eso ya se va volviendo un hábito. Un protocolo. Por ejemplo, a mí me pasó algo con mi negocio y es que yo al comienzo, ejemplo, vendía 100 bolsas de comida para perros. Entonces, cada bolsa es a 2.500, entonces eran 250.000 pesos. Un día, por ejemplo. Vendí 100, bueno, listo. Esos 250.000 pesos a mí me daban una falsa sensación de tener 250.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Yo era desorganizado con el dinero porque creía que tenía 250.000 pesos. Yo no tenía 250.000 pesos. ¿Por qué? Porque esas 100 libras tienen un costo. Para toda empresa, producir, vender algo tiene un costo. Entonces me dieron un sabio consejo y es: saques organizadamente sus costos de forma tal que cada vez que usted venda, así sea una libra, usted sepa cuánto tiene que separar de esos 2.500 y se tiene que ir a una bolsa de costos. La plusvalía de... Y eso le va a garantizar que cuando usted venda toda su producción, automáticamente ya tiene sus insumos para poder comprar la siguiente producción. Eso es una estandarización, un proceso de algo que yo ya hago mecánico y que me Ya garantiza. no te cuesta.
exacto, ya no me cuesta y ya me garantiza tener el dinero que debo tener Ok, para volver a producir. ok. Bueno, y el último paso es mejorar. Entonces, siempre ver cómo puedo mejorar eso, todo eso que dice. Cómo puedo mejorar mi clasificación, cómo puedo mejorar mi organización, cómo puedo mejorar la estandarización y voy y continúo. Ahí hay como una imagen de un muñequito ahí que tiene como unos hábitos de vida saludable y otros no tan saludables, ¿no? Entonces, en una parte está con cerveza, con hamburguesa, con quema de cigarrillo. Con un ojito. que no sé Ah, qué bueno, de sea. pronto de televisión, ¿qué será eso? Recalentados y en lo bueno que aparece. El tiempo, Manejar el tiempo, ejercicio, el deporte. los dientes lavados, tiene dinerito Vale, me tiene. y está bien vestido. Y está bien vestido. Entonces, es algo muy simple, casi que es para niños, pero a veces uno por verlo tan obvio no lo tiene en cuenta. Sí, a veces por verlo tan obvio no lo tiene en cuenta. Y estos son los hábitos poderosos. Bien, si yo me cuido desde joven, mi salud, mi cepillado de dientes, y alimento bien, sí, es decir, cosas tan sencillas, probablemente voy a llegar a los 80 años sano. ¿Mm? Y al revés, si tengo un mal hábito, así sea una cervecita diaria, probablemente no voy a llegar ni siquiera a los 80 años. Entonces, ese tipo de cositas marcan una gran diferencia. Al respaldo hay como unas leyes de... El indicador de éxito. Exacto, como características que tiene la gente exitosa y los que no son exitosos. ¿Por cuál empezamos? ¿Por los exitosos o los no exitosos? Con los exitosos. Exitosos, a ver, ¿cuáles son las características? Personas exitosas hablan bien de otros, perdonan, son agradecidos, dan crédito a sus victorias, asumen responsabilidades en sus fracasos, leen diariamente, hablan de ideas, comparten información, emanan alegría, tienen planes de vida, aprenden continuamente, aceptan el cambio, tienen proyectos, operan desde la perspectiva de la transformación. Qué bonito. Los de los no exitosos. Los exitosos critican, son rencorosos, comparten sus fracasos, dicen ser organizados, creen saberlo todo, operan desde una perspectiva transaccional. No, mentiras. Sí, transaccional. Ah, Como que sí. si tú me das, yo te doy, pero si no... Ah, ok. Desean el fracaso de los demás. No saben qué quieren ser. Nunca planean metas. Creen que merecen todo. Se roban el crédito. Ven televisión todos los días. Le tienen temor al cambio. Dejan todo para última hora. Hablan de los demás. Ocultan información y se enojan con facilidad. Ok. ¿Cuál fue la que dijiste? Uy, ¿cuál era? ¿Le desean el mal al otro? ¿O no? Sí, fíjate que yo trabajo como consejero corporativo en empresas y uno dice, uy, pero en el mundo laboral se ve mucho eso. Hay mucha gente que jode al otro por deporte, ¿sí? Pero eso no les va a significar que a ellos les suban el salario ni que los asciendan, nada. Simplemente por hundir al otro. Lógicamente es gente que nunca va a crecer, que nunca va a progresar. Y bueno, yo mismo he sido víctima de eso, gente que ve que uno como que va bien y venga, inventemos un chisme, pongámosle una zancadilla. Pero finalmente uno dice cuál es la lógica, si eso no les significa a ellos un progreso en su... O sea... Pero si son felices. Sí, Y pero así, bueno. y así les significara tampoco. Pero bueno, es que por lo menos tendría algo de lógica para mí. Pero es que ni siquiera, a veces inclusive va en contra de ellos mismos. O sea, hay un libro que se llama Las 12 leyes, las 12 o las 7 leyes de la estupidez humana. Y habla de eso, de que el estúpido puro hace daño a los demás, así no gane nada e inclusive se haga daño a sí mismo. Y hay más de los que no se imagina, pero continuemos. Por favor. Bueno, mejora de proceso. Control. Bueno, esa es otra de las estrategias que les digo que se usan en empresas, en organizaciones, y que yo digo que es interesante aplicarlas a la vida de uno. Y entonces,
Esa se llama el Six Sigma. El Six Sigma es una estrategia que utilizan mucho los gerentes, las personas que trabajan con calidad, las personas que trabajan con estadística, las personas que, bueno, en la industria, para reducir el riesgo, para reducir las imperfecciones, para reducir el error. Entonces también tiene unas reglas. Lee la primera, por favor. Control. No, creo que es la siguiente. No, define. Exacto, definir. Entonces la primera es definir qué es lo que quiero medir, qué es lo que quiero mejorar. Que los psicólogos siempre, bueno, no todos, pero algunos psicólogos tratamos de definir la conducta objetivo, ¿sí? No, que es que yo quiero ser mejor, listo, pero para ti mejor ¿qué es? No, que es que quiero ganar más plata, listo, pero ganar más plata, no, que es que, bueno, entonces reduzcámoslo a una conducta observable que se pueda definir y medir, ¿sí? No, que es que trabajar, listo, entonces por lo menos trabaja. ¿Sí? Y lo definimos para saber qué es. ¿Cuál es el siguiente? Medir. Entonces va muy pegado. Entonces quiero trabajar. ¿Y cómo lo mido? No, pues por tiempo. Hoy trabajé 1 hora, mañana trabajé 2, pasado mañana trabajé 3. Es decir, lo puedo medir. No es una cosa de que no, yo sentí que hoy trabajé. No, lo puedes medir con una cosa objetiva que son horas y minutos y segundos. Analizar. El siguiente es analizar, sino que iba a decir una frase ahí que me gusta mucho. No me acuerdo de quién es, se la atribuye a un deportista, pero creo que no es él. Que dice mientras más trabajo, más suerte tengo. Entonces, mientras más trabajo, más suerte tengo. La gente dice, uy, qué suerte, no es trabajo. Bueno, la que sigue es analizar. Entonces, defino qué es lo que quiero cambiar o mejorar, mi objetivo, lo mido, que se pueda medir, y analizo cuáles son las variables implicadas. Bien, si me fue bien, ¿qué fue lo que me ayudó para que me fuera bien? Me metí con gente chévere, no sé, leí cosas del tema, vi videos, ejecuté un plan. Y si funcionó mal también, hay que analizar qué fallé. No, pues claro, es que estaba con malas compañías, no le dediqué el tiempo necesario, hay que analizar. Y eso hay que hacerlo con todo. ¿Cuál sigue? Control. Mejorar y control. Ok, ese es el último, ¿cierto? Control. Bueno. Hay que controlar. Entonces controlar es crear ese sistema, esa metodología que se vuelva para uno muy sistemática, sin que sea camisa de fuerza, porque hay que darle espacio como a la adaptación a nuevas situaciones, pero generar ese control, estar siempre ahí. Como que no decir, decía una persona, es que hay gente que dice que lo siguiente, dice que sea lo que Dios quiere, y a veces esa es una expresión para dejar las cosas al azar, ¿sí? Sin control, que sea lo que Dios quiere. Entonces, no, uno tiene que tratar de tener un control. Hay más que Dios quiere. Sí. Es decir, Dios, hay una cosa que es la libertad que Dios nos dio, y Él no se va a meter en eso, ¿sí? No va a decir, uy, venga, yo le hago, no, o le dejo de hacer. No, Él te dio libertad, pero tú tienes que creer en ti mismo, como lo hablábamos en otra parte, y ejercer lógicamente una metodología para que las cosas se den. ¿Qué dice la otra? A locus de control. Entonces este es el locus de control, que compara variables externas y variables internas. Exacto. Entonces locus es como control, precisamente. Locus de control. Locus es localización del control. ¿Dónde localizo yo el control? Entonces hay 2 tipos de personas, básicamente. Personas que dicen mi locus de control es externo. Entonces a mí me va mal porque Dios me está castigando, o porque el presidente no está generando empleo, o porque ya no me quiere. Exacto, vi un gato negro, pasé por debajo de una escalera y eso da mala suerte, se me rompió un espejo, es que dicen. Me están haciendo brujería. Sí, la sal, lo que sea, me están haciendo brujería. Entonces, cosas externas, ¿sí? Ese es un tipo de personas que por lo general, pues, no les va muy bien. No les va muy bien porque siempre viven como que los astros, que mi horóscopo, que no sé qué, o sea, como cosas externas que hacen que a mí me vaya bien. El que tiene locus de control interno ya como que no ubica el control por fuera de él, sino dentro. Entonces ahí yo no sé si colocan algunas pistas. Motivación. La motivación, Esfuerzo, compromiso, habilidades, competencias. Ok, esfuerzo, habilidades y competencias. Entonces ya son cosas que están dentro de mí. Entonces,
grandes diferencias. El que ocupa el locus de control de manera externa se puede asumir como una víctima. Yo soy una víctima y no sé qué. O como una persona chiripúa, ¿sí? De buenas, ¿sabes qué? Me levanté la más bonita porque de buenas, No. ¿sí? O me volví millonario porque no. Detrás de eso hubo algo bueno que tú hiciste, ¿sí? Una metodología que de pronto muy inconsciente, pero lo hiciste. Eso no es porque sí. El que tiene locus de control interno logra identificar que es por lo que él hizo, tanto para el éxito como para el fracaso. Entonces logra analizar lo que hablábamos, logra analizar y decir, no, es que definitivamente yo cometí el error de no planear mi charla, o cometí el error de tal, o si me fue bien, no, es que me sirvió haberme sentado, haber traído el tablero, o sea, eso diré, logra uno identificar y ubicar el control en uno. La otra diferencia importante es que yo, como me doy cuenta de que está adentro, no fuera, me doy cuenta de que yo lo puedo manejar, ¿sí? Yo lo puedo manejar. No es hacer una novena o la mata de sábila o cosas de esas, sino yo puedo manejar esa situación. Bueno, acá hay otro dibujito, a que lo pasen. ¿Qué ves ahí? Hay unos personajes subiendo las escaleras y luego otros se tiran. Ok. Pásalo a ver que si ven algo diferente de ellos. Vale. ¿Qué ves ahí? Veo a alguien que está pensando, luego está pensando y por ir como distraído se cae. También, sí. Bueno, Uy, que repite el ciclo de mamonazos. Repite el ciclo de Repite el ciclo de golpes y golpes y golpes y golpes. Es como un círculo vicioso. Exacto. Exacto. Hay un principio básico en biología. Y es que supuestamente los organismos, hasta los más elementales, hasta una ameba, aprende por la experiencia previa. Hasta el organismo más básico. Así entrenan a los perritos, a los gaticos, o sea, por experiencia. Entonces, el animalito descubrió que cada vez que pasa por este lado le dan una galleta, pues él va a pasar con mayor frecuencia por ahí, ¿sí? O al revés, si descubre que cada vez que pasa por acá le pegan, pues no va a pasar. Pero el ser humano, que es el más inteligente supuestamente de todos los animales, hace mucho esto. Repite el ciclo de mamonazos, como dice Juan Manuel. Sube las escaleras, se cae, vuelve a dar la vuelta, vuelve a subir la escalera, se cae. Y hay gente que dura así toda la vida, ¿sí? Como en el ejemplo de los 2 puntos, toda la vida, o sea, vuelven a dar la vuelta, se caen, y uno dice, pero Dios mío, 80 años y todavía el man sigue lo mismo, 60 años. Y ya no cambió. No, ya no cambió. Entonces, y le echan la culpa a la suerte. Es que Dios, es que a mí me va mal, es que nadie me ayuda, es que lo que sea. Es que la escalera está incompleta. De pronto, ¿esa figura que hay? Está Homero con Homero Ángel y Homero Diablo. En cada uno de sus hombros. Y tiene cara de preocupado. O sea, Homero Simpson con un angelito en un hombro y con un diablito en otro. Sí. Pero son como Homeros disfrazados de angelito y de diablito. Bueno. Homero Diablo, Homero. Ok. Tiene que ver con los hábitos poderosos. Bien. Dentro de nosotros siempre van a haber pensamientos negativos, positivos, de lo que hablaba Juan Manuel de la soga. Y uno tiene que ser muy inteligente para saber qué alimentos alimenta y qué no. Y para saber a quién escucha y a quién no. Muchas veces eso está dentro de uno mismo, no está por fuera, no es la mamá, no es el hermano, no es el Estado, es uno mismo. Es uno mismo que animándose a salir adelante o animándose a fracasar. Bueno, ¿cuál de las dos? ¿La frase? la frase. Dice, hay una ley de vida cruel y exacta que afirma que uno debe creer o, en caso contrario, pagar más por seguir siendo el mismo. Ok, esa frase a mí me encanta, además que es un escritor que yo... Norman Mailer. Norman Mailer. Es un escritor que yo admiro mucho. Es un poco fuerte, pero me encanta porque es verdad. Hay una ley de vida cruel y exacta que afirma que uno debe crecer o, en caso contrario, pagar más por seguir siendo el mismo. Qué cosa tan fuerte. O sea, es fuerte, pero es verdad. Si yo no cambio, si yo no me adapto, si yo no crezco, si yo no maduro, si yo no aprendo de la experiencia previa, si yo no hago eso,
deberé pagar un precio más alto por seguir siendo el mismo. O sea, un pésimo negocio. Si tengo que pagar más por lo mismo. Horrible. Horrible. Qué mal negocio. Pésimo negocio. Cuando yo estaba pagándome la carrera, tenía compañeros de trabajo, lógicamente. Y en el momento yo me sentía horrible porque yo veía que ellos los fines de semana se iban a tomarse sus cervezas, que tenían novia, por lo menos tenían novia, yo ni tenía novia. Se vestían bien, que los pantalones yo no sé qué, y tal, y yo andaba pues llevado. Pero hoy en día yo paso por esas empresas y veo a muchos de ellos haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Eso fue hace 21 años. Más. Haciendo lo mismo. Y yo digo, pobre gente. Se ganan, yo no sé, la quinta parte de lo que yo me gano. O sea, y viven mal. Porque no fueron capaces de generar un cambio en su vida. Y tuvieron que pagar un precio más alto por seguir siendo los mismos. Sí. Estas son unas frases las que le acabo de pasar a Juan Manuel, de un pastor que encontró algunas como cosas de la Biblia que se presentaban con cierta frecuencia y dice, oiga, esto se aplica para la vida, y me pareció interesante, porque pues ustedes saben que la Biblia es un compendio de sabiduría de pueblos hebreos de siglos, fuera del Nuevo Testamento, es decir, hay muchas cosas ahí interesantes y él las sistematizó, empezó a encontrar como similitudes, oiga, en todo lado dice esto y leámosla rápidamente ya para terminar. ¿Cómo Listo. es la primera? Nunca te quejes de lo que tú permites. Ok, nunca te quejes de lo que tú permites. Casi todo lo que nos pasa, nosotros lo permitimos. Nos quejamos, pero tú mismo lo permites. ¿Cuál sigue? El secreto de tu futuro está escondido en tu rutina diaria. Hábitos poderosos. Sí. La rutina La diaria. escalinata. ¿Cuál otro? Tu recompensa en la vida está determinada por los problemas que tú o sea, la recompensa en la vida está determinada por los problemas que tú les resuelves a los otros. Exacto. Entonces, ¿recuerdan que hablábamos de la gente fracasada que pensaban que merecían las cosas sin hacer nada? Bien. Esta es la respuesta para esa gente. Hay gente en el mundo laboral que uno ve indignados y con rabia de que cómo así que fulanito gana más si yo también soy profesional. Sí, marica, pero usted no ha planteado las propuestas que se ha planteado, ¿sí? No ha solucionado los problemas que ese sí ha solucionado. Bien, yo trabajo como consejero y muchos recién graduados ahí van, pero es que yo también quiero ser consejero. ¿Cómo así que usted sí? Bueno, yo creo que he solucionado un par de problemas más que usted, y creo que es decir, ¿qué determina tu futuro? La capacidad que tú tengas para solucionar problemas de la gente. No es porque seas bonito o hayas estudiado mucho o lo que sea, o porque consideres que lo mereces. Es la capacidad real que tú tienes de solucionar problemas de otras personas. ¿Cuál es? Cuando quieres algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca habías hecho. Sí, exacto. Eso está muy buena. Sí, ¿no? Todos los hombres caen, los más grandes se levantan. Se levanta. La intolerancia hacia tu presente crea tu futuro. Ser agradecido, ¿no? Sí, y bueno, y tiene que ver con la montaña de Walmer, ¿no? Uno tiene un estándar y eso hace que yo sea intolerante con lo que tengo. Entonces vuelvo al ejemplo, que quería ponerme de ejemplo, pero si yo me hubiera conformado, no, yo puedo ser mensajero toda la vida y así vivo bien. O sea, si yo me hubiera pero no fui conforme y aún no lo soy, entonces eso me lleva a crecer. ¿Cuál sigue? Dale a alguien lo que no puede encontrar en ningún otro lugar y esa persona siempre volverá. Eso aplica para todo. El valor agregado. Eso aplica para todo. Que por qué mi novio me dejó, ¿eh? Que por qué la gente va a comprar comida de perro a otro lado. No le di. Todavía no conoce nada. No le di eso. Si lo que tienes en tu mano no es lo suficiente para que sea tu cosecha, hazlo tu semilla. Ok. Esa es fuerte y nos cuesta mucho trabajo, pero es cierto. Entonces, lo que tengo acá no alcanza para hacer mi salario, ¿sí? No estoy feliz con esto, pero puedo hacer que sea una semilla. Entonces lo comparto con otra gente y se multiplica.
O pueden utilizar Como los cimiento. recursos que tiene hoy en día para crear algo más. Exacto, una semilla. Nunca cambiarás lo que tú crees hasta que tu sistema de creencias no pueda producir algo que tú quieras. Exacto. Tú solo serás buscado por aquellos problemas que puedas resolver. Ajá. No hay problemas grandes. Si tú los tienes es porque tienes la capacidad de resolverlos. Los campeones están dispuestos a hacer cosas que odian para crear algo que aman. Ujú. Eso tiene mucho con incomodarse hoy en día para tener después una vida más fácil. Claro, Hacer las cosas que son incómodas hoy. claro. Hay que renunciar, volvemos al tema del collar de perlas falso. Hay que renunciar. Hay que renunciar y hacer cosas que pueden ser para mí incómodas, pero que a largo plazo. O sea, ¿cómo no va a ser incómodo comer todos los días atún y pechuga cuando uno está en dieta con ensalada? O sea, ya todo desayuno, almuerzo, comida. O sea, a la semana uno está. O cómo no va a ser incómodo ir a entrenar todos los días y alzar peso. O sea, es incómodo. Es incómodo. Sí, que esté uno adolorido y Sí. volver a moverse otra vez. ¿Cómo no va a ser incómodo llamar clientes que te rechazan? Pero el que es ganador sabe que esa incomodidad es la que lo va a llevar a ver algo así. Porque deja de ver dónde has estado y comienza a ver dónde puedes llegar. Qué bacano. Tú solo serás recordado por dos cosas, los problemas que resuelves o los que creas. Esa me encanta. Sí. Cuando uno se muera se van a acordar de eso. O sea, que este man me solucionó tal y tal problema o me creó estos problemas. La falsa acusación es el último paso antes de la promoción sobrenatural. Esa me gusta porque es muy bíblica y pues a mí me gusta la Biblia. En los personajes bíblicos uno se da cuenta que cuando los acusan falsamente, cuando los hacen persecuciones basadas en engaños, ellos tienen que soportar cosas hartas, pero apenas pasa eso, pum, son promocionados, o sea, pasan a ser la mano derecha del faraón, o sea, entonces, sí, ¿cuál sí? Entonces cuando tengas una situación de que me siento atacado, no sé Y qué, está cerca. está cerca, no sé, desanima. Lo que oyes constantemente lo terminas creyendo. Ok, sí. Por eso el diálogo interno del que hablábamos de Homero Simpson es importante y el círculo de influencia. Dios nunca consulta tu pasado para determinar tu futuro. Eso también es muy bonito. Podemos tener muchos errores, pero a él no le interesa eso. Él quiere que tú salgas adelante. Satanás siempre ataca a aquellos en la cola a la próxima promoción. Está muy pegado a la anterior, sí. El poder es la habilidad de huir de algo que tú deseas para proteger algo que tú amas. Uh-huh. Cualquier cosa que no te cambia es innecesaria en tu vida. Ok. El hombre decide sus hábitos deciden su futuro. No puedes corregir lo que no está dispuesto a enfrentar. La crisis siempre aparece en la curva del cambio. El favor empieza a fluir en el momento en que resuelves un problema a alguien. Los campeones toman decisiones para crear el futuro que ellos desean. Los perdedores toman decisiones que crean el presente que ellos desean. La creatividad es la búsqueda de opciones, la concentración es la eliminación de ellas. Las estaciones de tu vida cambiarán cada vez que tú decidas utilizar tu fe. Tu fe. ¿Sí? Lo que falla en conquistar en tu vida te conquista a ti. Ve a donde eres celebrado en vez de ir a donde eres tolerado. Tú siempre buscarás la amistad de aquel que resuelve tus problemas más inmediatos. El valor de cualquier relación puede medirse por sus contribuciones a tus prioridades. Cada relación en tu vida te mueve hacia tus sueños o más lejos de ellos. El dinero no es más que una recompensa por resolver problemas. Uy, sí. Uy, esa está máxima. Hay que resolver millones de problemas, por favor. Tania es la vibratoria. Si estoy leyendo el libro Cómo atraer dinero. Tu reacción hacia alguien en problemas determina la reacción de Dios cuando tú estés en problemas. Esa es fuerte, pero
¿La puedes volver a leer? Tu reacción hacia alguien en problemas determina la reacción de Dios cuando tú estés en problemas. Wow. Es contundente. Pucha. Bueno, lo que toleras no lo puedes cambiar. Aquellos que no respetan tu asignación se descalifican a sí mismos para una relación. Nunca llegarás al palacio hablando como mendigo. Esa me ¿Cómo gusta, hablas? esa me gusta porque tiene que ver con comunicación, con Las palabras tienen las poder. palabras, y también tiene que ver con la formación. Como ser una... Tiene que ver con la formación. Yo creo que algo que a mí, que creo que se lo mencioné a Juan Manuel en algún momento y a Diego en otro, algo que a mí me ha servido mucho es leer y adquirir cultura. Entonces eso me permite hablar con el estrato 6, estrato 10, estrato, con todos los estratos, y me permite llegar a lugares donde, sí, cuando la gente te ve, tú no tienes aquí, soy estrato 2 o 3 en la frente. La gente no sabe. Y tú, Pero comience a hablar. pero empiece a hablar y ahí la y gente ahí se da sí cuenta. van a saber quién es. Sí, ahí la gente se da cuenta. Entonces, uy, este man es Diferente. este man es más de lo que aparenta. ¿Bien? ¿Cuál? Esta está muy buena también. Nunca discutas tu problema con alguien que no es capaz de resolverlo. Imagínate. Nunca reescribas tu teología para acomodar una tragedia. Ujú. La atmósfera que tú permites determina el producto que produces. La prosperidad es simplemente tener lo suficiente de la provisión de Dios para completar sus instrucciones para tu vida. Aquellos que no respetan tu tiempo tampoco respetarán tu sabiduría. Uy, voy a hacer la frase del grupo en este momento.